En la internet hay programas que les permiten calcular datos. Cualquier programa pueden usar, o el que está aquí, cualquier programa, sobre todo para trabajar. Por ejemplo, ustedes meten ya los datos en la computadora y hay programas que les dan la media, la moda, la desviación, ¿no? Todos los datos. Si trabajan con correlaciones, le dan las correlaciones. Meten datos de dos caracteres distintos y le sacan las correlaciones y hacen gráficos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué están haciendo estadística? La parte que me interesa es la interpretación. ¿Entendieron? A mí ya no me interesa cómo lo saquen porque eso se supone que ustedes ya lo saben. Si lo quieren sacar, como les digo, en el examen, yo no los voy a poner a sacar dato por dato. Saquen la media, no. Todo el examen se lo pasan sacando. No. Yo les voy a dar una población, les voy a decir la media es de tanto, la desviación es de tanto, la covariancia es de tanto, y ustedes me van a interpretar esa. Si les doy dos poblaciones, les voy a preguntar cuál es la mejor, cuál escogerían para hacer mejora. Eso lo vamos a hacer en práctica también. En práctica vamos a tener un pool de ejercicios donde se les va a poner, por ejemplo, hay dos granjas. ¿Cuál granja escogerían y por qué? Entonces ustedes van a sacar datos y van a verificar cuál es la que escogerían y por qué. ¿Qué datos, qué valores usarían para identificar cuál es la mejor granja? Entonces, cualquier calculadora de intranet pueden usar. Comenzamos. La medida de tendencia central, principalmente, como les decía, vamos a usar la media. Y vamos a trabajar con un ejemplo. Una población de perros, ¿no?, de diferentes razas, donde la altura de 5 perros varía entre 600, 470, 170, 430 y 300 milímetros respectivamente, que nos tienen ahí. Sacar la media, ya saben cómo sacar la media, ahí está la fórmula y se las voy a dar en esa parte de práctica que vamos a tener. La media de esta población sale 394 milímetros, es decir, la media está acá. Estoy viendo altura de animales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la media, yo puedo decir, esto está sobre la media, muy alto de la media. Este está más o menos a la altura de la media, este está por debajo de la media. Pero no puedo decir más de eso. Hay otros parámetros que me van a permitir y me van a ayudar a determinar esto. ¿Qué parámetros me van a determinar el tipo de población que voy a tener? Son la medida de dispersión o de variación. ¿Qué me permiten estas medidas? Me permiten describir variabilidad fenotípica en una población a partir de la media, ¿no? Entonces, a partir de la media yo puedo determinar la variabilidad de una población. Me permite también determinar dónde se van a concentrar la mayor cantidad de datos. Normalmente la mayor cantidad de datos se puede concentrar aquí, en la media. O de lo contrario, se van a dispersar hacia los extremos. Y también lo que me permiten estas medidas de dispersión es determinar la variabilidad fenotípica o genética de una población. Me permite determinar la variabilidad de una población. Yo les he puesto en intranet un libro de estadística para veterinarios. No sé si es un libro o es un paper de estadística para veterinarios, lean. Luego les he puesto un libro de estadística, bioestadística, y varias cosas más. Pero ese de estadística para veterinarios, lean, porque les va a servir. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? La varianza. La varianza yo la represento así como una S, pero su representación es esta de acá, ¿no es cierto? Porque no lo puedo hacer en nada. Es muy difícil. La varianza me va a dar una información acerca de la variabilidad fenotípica de una población. ¿Por qué? Porque me permite determinar cómo los datos se van a
congregar alrededor de la media, ¿no? Cómo los datos se van a congregar alrededor de la media. Entonces aquí tenemos la varianza de azul va a valer 0.2. La de color verde va a valer 0.5. La otra de color amarillo también va a valer 0.5. ¿Qué significa eso? Que están bien dispersos con respecto a la media. Y esta de acá, la roja, la varianza va a valer 1, porque esta es la población ideal, ¿no? Ya hemos dicho que esta... ¿Por qué se dice que es una población ideal? Porque tiene bastante variabilidad, ¿no? Tiene la variabilidad suficiente para yo poder trabajar en un mejoramiento, ¿no? Es la ideal, así se le llama, la curva ideal. Cuando mayor sea la variabilidad, la varianza, los datos van a estar más alejados de la media. ¿Qué significa eso? Que va a haber más datos diferentes entre sí y por lo tanto la variabilidad va a ser mayor. Esos puntuales apúntenlos porque les va a servir para poder interpretar. Entonces, más varianza, datos más lejos de la media, más diferentes entre sí y por lo tanto hay más variabilidad. Menor varianza va a ser lo opuesto, ¿no es cierto? Los datos van a estar más cerca de la media, como en este caso, la curva está roja. Va a haber menor variabilidad, ¿no? Miren, acá está toda la población, está concentrada acá. Y va a haber menor dispersión de las mediciones que se han hecho. Esta de aquí, miren esta de acá abajo, miren la tremenda variabilidad que tiene. 4, ¿vale? ¿Qué significa? Que hay demasiada, y aquí hay demasiada variabilidad. Y una población muy variable tampoco no me interesa. Porque si yo compro animales de una población muy variable, ¿no? Puedo comprar uno que tiene una producción lechera de 20, pero puedo comprar uno que tiene producción de lechera de 5 o de 8, ¿no? Entonces tengo mucha variabilidad, ¿no? Entonces lo mejor es lo estándar, es decir, la media, la curva ideal, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta curva de aquí que está muy pegadita a la media? Estoy perdiendo variabilidad y por lo tanto eso no me ayuda a hacer mejoramiento. No tengo de dónde jalar para poder hacer mejora. Pero aquí, en la chiquita esta de acá abajo, hay un exceso de eso. No puedo escoger algo bueno o como puedo coger un montón de porquerías, ¿no? Entonces ese es el problema. Aquí, nuevamente con los perros, tenemos la varianza que se ha hallado acá, que da 21.79. No se ha restado el -1 porque esta población solamente tiene 5 animales. Entonces el cálculo se ha hecho solamente con n, ¿no? La sumatoria del dato menos la media sobre n, sobre 5. Y eso me ha dado una varianza de 21.704. Aquí lo que vemos es que la varianza, cuánto se puede alejar o acercar a la media, ¿no es cierto? Aquí hay 206 que está lejos este animal de la media, este 76, este está menos 224 por debajo de la media, este prácticamente está en la media y este está muy próximo a la media. Entonces la varianza lo que me permite es cuánto los datos se acercan o se alejan de la media. Y aquí tenemos algo muy particular, que la media de por sí a mí no me indica nada en una población. Y miren acá, aquí en esta población todas las medias son iguales. Miren, todas las medias son 5, valen 5 más o menos. ¿Pero qué significa? Que aquí
hay muy poca variabilidad. Aquí va aumentando la variabilidad y aquí la variabilidad es mayor, ¿no? Entonces la media como dato solo a mí no me va a decir nada. Es decir, la media tiene que jugar con varios parámetros para que me diga algo de la población. Como les digo, aquí, en estas tres poblaciones diferentes, porque son diferentes, miren, la primera tiene una sola categoría, la segunda tiene 3 y la tercera tiene 5, pero la media vale lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la media, yo no puedo escoger una población. Es un dato que no me permite determinar una población de por sí. Luego tenemos la desviación estándar. La desviación estándar es un dato estadístico que está muy relacionado con la varianza. Pero es un dato que nos ayuda más que la propia varianza. ¿Por qué? Porque es un dato que se expresa en las mismas unidades del carácter que estoy evaluando. O sea, la varianza no tiene una unidad, mientras que la desviación sí se da en las mismas unidades en que estoy evaluando el carácter. Y aquí tienen, miren, las desviaciones. Si las desviaciones son más pequeñas, hay menor probabilidad de que haya una gran variabilidad con la media, con la población, ¿no? Está bien pegadita. Mayor desviación, va a haber más variabilidad, y si esto aumenta, la variabilidad va a ser mayor. Vamos con los perros. Hallamos la desviación estándar, y la desviación estándar nos da 147 milímetros, porque nos da en las mismas medidas del carácter que estoy evaluando, ¿no? Esa es la diferencia con la varianza. ¿Se está entendiendo? Ya. Entonces, tenemos la media, que por sí sola no funciona. La varianza me permite ver la dispersión que hay con los datos con respecto a la media, pero la desviación estándar es mucho mejor que la varianza como dato, porque se expresa en las mismas unidades que la varianza. La desviación estándar, ¿qué me va a indicar? La desviación estándar aquí me indica que tiene 147. Entonces, ¿qué significa? Que voy a poner 147 para arriba y 147 para abajo, ¿no? 147 milímetros hacia arriba de la media y 147 milímetros hacia abajo de la media. ¿Qué significa eso? Que con este valor yo estoy determinando qué animales están fuera de toda consideración con respecto a un parámetro medio de la población. Este de acá está lejísimo, ¿no? Está incluso sobre la desviación, está fuera de la desviación. Este está dentro de la desviación estándar, este está más próximo y más próximo a la media. Entonces, la desviación estándar de 147 nos muestra la altura de cada uno de los individuos con la media. Y con esta desviación estándar yo puedo saber claramente cuál es el más grande y cuál es el más chiquito en esta población, ¿cierto? Porque este, por ejemplo, sobrepasa y este está por debajo, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Este gráfico está en internet, perdón, en inglés, eso sí, es lo que se llama, pero lo pueden buscar ahí y lo pueden repasar. Entonces, estos Rottweiler sobrepasan el 147 milímetros, mientras que estos salchichas están por debajo de los 147. Estos son los más grandes y estos son los más chiquitos de esta población. ¿Qué quiere decir? Que estos tres de aquí están dentro de los parámetros próximos a la media. Estos son los intermedios de esta población. Coeficiente de variación.
o coeficiente de variabilidad. A veces es necesario comparar dos poblaciones, como les digo, ¿no? Con respecto a cuál es más variable o cuál es menos variable. Si están en las mismas unidades, ¿no? Si yo voy a evaluar en una población el número de huevos y en la otra el número de huevos, lo puedo hacer usando la desviación estándar. Pero si las unidades son diferentes, es decir, quiero evaluar dos caracteres distintos. Quiero evaluar número de huevos y quiero evaluar altura. Y quiero saber cuál de esos dos caracteres es más variable. Entonces estoy frente a dos caracteres que tienen unidades distintas. Entonces el coeficiente de variación me ayuda a comparar caracteres que tienen medidas distintas, unidades distintas. ¿Se entendió? ¿Se entendió, por favor? Vuelvo a repetir. El coeficiente de variación, o sea, si yo quiero evaluar cuál es más variable, esta o esta, si ambas son con respecto al número de huevos, no tengo problema y uso la desviación estándar. Pero si yo quiero evaluar en una población el número de huevos y en otra el peso del animal, ya no puedo usar la desviación estándar. Tengo que usar este patrón de coeficiente de variación que me va a permitir saber cuál es más variable teniendo dos unidades distintas de caracteres. Y vamos a verlo en un ejemplo cuando veamos en práctica, que yo les digo, tienen el peso y la longitud de un animal, ¿no? de una población. Ahora, dentro de estas dos poblaciones, yo quiero, en esa población, de una sola población, quiero saber cuál es más variable, el peso o la altura del animal. Entonces ahí inmediatamente dicen, son dos variables que tienen unidades distintas, en consecuencia, la herramienta estadística que me va a determinar cuál es más variable va a ser el coeficiente de variación. ¿Correcto? Sí. Correlaciones. Las correlaciones son estadísticas que me permiten evaluar las relaciones que pueden existir entre dos caracteres. La correlación evalúa las relaciones que pueden existir entre dos caracteres. ¿Cuál es la relación que hay entre dos caracteres? Este es un trabajo, una investigación, que aquí está la referencia electrónica. Hicieron un trabajo porque querían determinar si había una relación en el tamaño de las hembras y el peso de los huevos producidos. Entonces, sacaron los datos del tamaño de las hembras y sacaron el peso de los huevos producidos por cada hembra. ¿Y qué demostraron? Les dio una gráfica así, que es típica de una correlación positiva. ¿Qué significa esto? Que cuando aumenta el tamaño de las hembras, va a aumentar el tamaño del peso del huevo. Cuando disminuye el tamaño de las hembras, va a disminuir el peso del huevo de estas animales. Esta es una correlación positiva, ¿no? Cuando aumenta uno, aumenta el otro. Cuando disminuye uno, disminuye el otro. Pero hay correlaciones negativas. Por ejemplo, esto se dio en cuyes. Quisieron aumentar el peso del cuy. ¿Y qué disminuyeron? El porcentaje proteico. Esta es una correlación negativa. ¿Por qué? Porque cuando aumenta uno, disminuye el otro. Y se puede dar el caso que no haya correlación. Cuando aumenta el uno, el otro puede aumentar o puede disminuir. Es decir, que no hay una relación entre un carácter y otro. Eso es importante si, por ejemplo,
los animales de doble propósito. Si yo quiero aumentar la producción de leche y quiero aumentar la producción de carne, esos dos caracteres no están asociados. Y no están asociados al metabolismo del animal. Es decir, cuando aumento la producción de leche, el metabolismo del animal va a aumentar. Cuando aumento la producción de carne, el metabolismo del animal va a disminuir. Entonces, en dos animales no puedo tener dos metabolismos iguales. Por eso, para el mejoramiento, no existen los animales de doble propósito. O son para leche o son para carne. Y aclaro eso, para el mejoramiento, porque en alguna vez lo de mejoramiento, que están en séptimo ciclo, van y preguntan el manejo y producción de bovinos. Profesor, la profesora Escobar ha dicho que no hay animales de doble propósito. ¿Cómo no? Sí. Para el mejoramiento, no. Las vacas criollas sí son de doble propósito, pero no son animales que se van a mejorar. Hay animales de doble propósito, pero ¿qué significa? Que me dan algo de leche y algo de carne. Y yo en el mejoramiento quiero gran cantidad de leche, gran cantidad de carne. Entonces, para el mejoramiento, los animales de doble propósito no funcionan. Coeficiente de correlación, ¿cómo se halla? Esto no lo copien, yo se los voy a dar. Todas estas fórmulas se las voy a dar. Incluso si en el examen les pusiera, les pongo con las fórmulas. Porque a mí no me interesa que se aprendan la fórmula de memoria, a mí me interesa cómo interpretan los datos, les vuelvo a repetir. Pero no la van a necesitar porque no van a calcular nada, todo se lo voy a dar masticadito. Los coeficientes de correlación pueden darme positivos con 1. ¿1 qué significa? Que cuando aumento uno, aumenta el otro. 0.5, que cuando aumento uno, aumenta la mitad del otro. O disminuye la mitad. Baja uno, baja la mitad del otro a la mitad. 0, cuando no hay ninguna relación entre los caracteres. ¿Ya? Le da igual que aumenten o disminuyan. Y menos 1 es una correlación negativa. Cuando aumento uno, el otro va a disminuir. Este es un ejemplo que lo tienen en el libro de Peirce, que está en sus sílabos. ¿Alguien tiene sílabos? Lo botaron a la basura. Fíjense qué referencia. Ese libro les va a servir para que lean esto, la parte estadística. O si no lo buscan en internet, Peirce. P-I-R-R-C-E. ¿Está? Sí, en 2006. ¿Ah? En 2006, genética. Sí. Es un libro. Ese está en la biblioteca. ¿Ya? De ahí he sacado esto, por ejemplo, y está también en internet. ¿Ya? Tienen el coeficiente de correlación, que vamos a ver un caso entre el número de vértebras entre progenitores y la progenie. El valor X es el número de vértebras de los progenitores y el valor de Y es el número de vértebras de la progenie. A simple vista, si ustedes lo ven, no sé si se darán cuenta si hay o no correlación. Entonces, como no saben si hay o no correlación, ¿qué hacen? En las computadoras vienen los parámetros y dicen, para hallar correlaciones. Entonces ustedes apretan ahí y les sale un cuadrito así sin datos. Ingresen los datos de X. Ingresan los datos de X. Ingresen los datos de Y. Los datos de Y. Y de ahí ponen calcular. Y cuando calculan, les sale una tabla así. ¿Ya? Les sale una tabla así. Dice, usted ingresó puso 6 entradas. El coeficiente de correlación es 0.99, casi 1. La media de X es esta, la media de Y es esta, la desviación es esta de uno y otro. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué significa esto? Que el coeficiente es 1. Significa que cuando aumenta uno, aumenta el otro. Pero aquí, ¿dónde aumenta? ¿Y cómo aumenta? Este es 12 y este cuando está aumentando 10 veces.
es cierto? Casi 10 veces. Este es 14, este sí está aumentando exactamente 10 veces. Este es 10, 110, 60, 30 y 90. Es decir, a simple vista, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta la correlación que existía si no calculo la correlación y me fijo que prácticamente es 1. Entonces ahí yo tengo que analizar los datos y decir, ¿y dónde está esa correlación? Y ahí me doy cuenta, si aumenta 9, esto va a ser 90. Entonces es una correlación casi exacta. ¿Cuál es la interpretación? Hay una correlación entre X e Y, prácticamente del 1%. Los valores de X siempre se asocian a los de Y. Los valores de Y van a ser 10 veces los valores de X. A pesar que X tiene un número de vértebras y Y tiene otro, hay correlación. No son idénticos, pero hay correlación. Entonces, hay una serie de interpretaciones que yo puedo deducir a partir de estas correlaciones. En base a esta asociación entre fenotipos de progenitores, puedo predecir el número de vértebras que voy a tener en individuos sin ya necesidad de calcularlo, ¿no? Si el progenitor tiene tanto, yo ya sé qué voy a esperar a futuro. Eso me va a funcionar más para caracteres de importancia económica, ¿correcto? Entonces, si hay una correlación en producción lechera, ¿no?, entre padres e hijos, yo ya sé que los terneros van a salir con una proyección determinada de producción de leche. Y después tienen la línea de regresión, ¿no? Esa línea que me indica cuál es la correlación que hay entre datos y datos. Eso también lo puedo calcular con una fórmula, pero es más fácil meter los datos a la computadora. Y en la computadora, ustedes ponen allá regresión, meten los datos y les va a dar esta ecuación. La ecuación de regresión será igual a 2.167 más 10.05x. ¿Y eso para qué me va a servir? Para empezar a ubicar los puntos en la recta. Por ejemplo, si x vale 5, y va a valer 54.2 centímetros. Si x vale 10, y va a valer, y así, trazo la línea y ya tengo la línea de regresión. Todo esto lo he calculado en la computadora. Todo. ¿No? Ya no necesito ni siquiera estar con la maquinita y perdiendo mi tiempo. ¿Qué me indica esto? Que esta es una correlación positiva. Y aquí tienen varias gráficas, ¿no? Tienen una correlación lineal perfecta, que es de 1%. Aquí tienen 0.5, porque los datos están de X e Y están bien pegaditos. Aquí no, aquí están totalmente dispersos. Cuando suba uno, el otro puede bajar, es 0. Y aquí es menos 0 cuando la recta le da en sentido opuesto. Aquí tienen, por ejemplo, más correlación positiva, 0.7, negativa, acá 0.9, miren, aquí es 0. En términos generales, ustedes van a tener dos variantes dentro de lo que es correlación. Una correlación positiva, voy a tener una gráfica así, ¿no es cierto? Más. Una correlación negativa va a ser así. Y donde no haya correlación, la línea de regresión va a ser una recta. Acá va a ser menos y aquí va a ser 0. La correlación va a ser 0. Entonces, si yo les pusiera una gráfica así y les pidiera que me diga si hay alguna correlación entre carácter tal y carácter tal, ustedes mirando la gráfica me van a decir si hay relación o no hay relación. Vamos a hacer ejercicios, vamos a tener varios casos, diferentes casos con los que hemos trabajado hoy día en clase. Y con eso terminaríamos una de las partes. En términos medios ven que no es difícil, ¿no? Si lo enfocamos todo a la parte estadística, a la parte biológica, es más real, ¿ya?
Les sugiero por favor que lean ese manual de estadística para el veterinario y saquen qué me permite cada uno de los datos. ¿Hasta ahí? Entonces con eso terminamos y nos vemos el día jueves. No se olviden de traer sus frijolitos del mismo tamaño y de 3 colores diferentes o lo que quieran traer. Y me traigan las curiosidades más grandes.